Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a llegar a la culminación de esta serie que hemos estado hablando, tentaciones que podemos enfrentar en el ministerio o mientras servimos en la congregación. Y hemos hablado de un sinnúmero de tentaciones que podemos enfrentar mientras estamos sirviendo, un sinnúmero de errores que podemos cometer y las consecuencias que estos pueden traer para las personas que Dios trae a trabajar con nosotros. En el día de hoy, en esta conclusión, vamos a estar viendo a un hombre que enfrentó un momento en su vida que marcaba el final de su ministerio y el inicio del ministerio de otras personas, y vamos a ver cómo este hombre lo trabajó y vamos a aprender a trabajar correctamente estas tentaciones y a glorificar al Señor haciendo lo que es correcto en el ministerio o mientras servimos en nuestras congregaciones. Y antes de entrar a la porción bíblica, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia y te bendecimos. Toda gloria, alabanza y adoración son tuyas. Nuestro orgullo lo ponemos a tus pies, que es donde debe de estar, Señor. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas. Nos ponemos en tus manos para que tú traigas palabra. Nos ponemos en tus manos para que Jesús sea glorificado. Jesús, tú eres la vid y yo soy el pámpano. Y así como el pámpano no puede producir fruto sin la vid, yo nada puedo hacer sin ti. Y en esta hora te pido que me des gracia. Te pido que bendigas esta enseñanza. Te pido que bendigas al pueblo que nos escucha con oídos abiertos, con un corazón receptivo, con mentes atentas, con discernimiento, que puedan retener lo bueno, desechar lo malo. Espíritu Santo, que tu unción pudra el yugo. Espíritu Santo, que tu presencia sea manifiesta. Espíritu Santo, si tú no operas, estos son palabras vacías, es puro sonido. Y te pedimos, Espíritu Santo, que las vidas sean edificadas, y yo no puedo hacer eso por mí mismo. Sabemos, Padre Celestial, que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace aquello para lo cual tú la has enviado. Pero esto lo hace tu palabra y no la de nosotros. Así que te pedimos que tengas misericordia y que sea tu palabra, Padre Celestial, en nuestras bocas, porque eso nos garantiza que tu palabra va a ser aquello para lo cual tú la envías. Te damos gracias y toda la gloria es tuya en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La porción bíblica en el día de hoy la vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Y vamos a leer: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y estas son palabras de Jehová Dios para el profeta Elías. Y vamos a hacer una pequeña recapitulación de cómo llegamos a esta parte de la historia. Sabemos que en Primera de Reyes encontramos al profeta Elías enfrentando a la nación de Israel con la idolatría. Elías entonces le hace un reto a los profetas de Baal, después de decirle a la nación: ¿hasta cuándo van a estar entre medio de dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sigan a Jehová, y si Baal es Dios, entonces vayan y síganle. Entonces Elías hace un reto. Sabemos que Elías prepara el altar, ora, desciende fuego, decapita a los profetas de Baal. Sabemos que Jezabel se levanta y ejerce una presión sobre Elías, quien se siente intimidado. En el día de hoy simplemente vamos a hacer un pequeño recuento de los eventos, porque si entramos en los detalles no vamos a entrar a la enseñanza en el día de hoy. Entonces sabemos que Elías teme por su vida y sale huyendo. En el trayecto llegamos a la cueva. Elías se refugia en la cueva y Dios va a encontrarse con Elías. Y esto sí quiero mencionar a mis hermanos predicadores y maestros. Tenemos la tendencia de dividir las historias por secciones para
extraer el contenido de la misma. Sin embargo, he visto muchas enseñanzas que dicen sal de la cueva y esto y aquello y la cueva. Sin embargo, no podemos separar el contenido de la enseñanza de la historia completa, porque la cueva, amado hermano, en la vida de Elías representa el final de su ministerio. La cueva representaba los últimos momentos donde Elías iba a ser el profeta de la nación de Israel. Y cuando Elías sale de la cueva, Elías recibe una encomienda del Dios al que él le sirve. Y es el versículo 16 del capítulo 19 que acabamos de leer. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y con estas palabras Dios le deja saber a Elías que su ministerio había llegado a los últimos momentos. No solamente eso, sino que era la expectación de Dios que Elías ungiera a Jehú como el próximo rey de la nación. Y en el caso de Eliseo, que ungiera y entrenara a Eliseo para que tomara su posición como profeta. Y es aquí donde Elías tiene que tomar decisiones. Es aquí donde Elías tiene que decidir qué va a hacer. Porque este hombre Eliseo, Dios le ha hablado, Dios le ha dicho, va a tomar tu lugar. Este no es un caso como el de Saúl, donde a Saúl se le metió en la cabeza que David quería quitarle el trono. Aun cuando verdaderamente David había sido ungido como el próximo rey, no hay ninguna indicación bíblica de que en la cabeza de David hubiese habido la intención de usurpar o robarle el trono a Saúl. Sin embargo, a este hombre Elías, es Dios mismo quien le dice, vas a ungir a Eliseo para que tome tu lugar. Y Elías nos enseña y nos modela el corazón del hombre de Dios. Elías se va, unge a Eliseo y por unos cuantos años lo entrena, le enseña, le modela cómo debe de verse un profeta de Jehová. Y al final sabemos que Eliseo toma la posición de Elías. Y no solamente eso, el ejemplo que Elías le presentó a Eliseo despertó en Eliseo un hambre por Dios, que cuando Elías va a ser tomado le pregunta, hoy voy a ser tomado, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo, tras ver el ejemplo de Elías, le dice que una doble porción del espíritu que tú tienes caiga sobre mí. Y sabemos las famosas palabras, cosa difícil has pedido, mas sabemos que Dios le concede a Eliseo su petición. Pero hombre y mujer de Dios que me escuchas en el día de hoy, este es el punto que quiero hacer en esta conclusión. Estaremos haciendo como Elías, modelándole el ejemplo a la próxima generación para que los Eliseos se levanten hambrientos por Dios a pedir dobles porciones del Espíritu Santo. ¿O nos pareceremos más a Saúl y a los otros errores que hemos visto durante esta serie? Para vergüenza mía lo digo, y es que muchos de nosotros nos parecemos más a Saúl y a Elías, y hemos permitido que celos, envidias e inseguridades, orgullos y arrogancias entren en nuestros corazones, y hemos perseguido a la próxima generación. Y si algo nos enseña la historia bíblica es que Dios va a levantar a la próxima generación independientemente de las decisiones que nosotros tomemos. Sin embargo, la Biblia me enseña que por cuanto Elías se tomó el tiempo de modelarle un buen ejemplo a Eliseo, de enseñarle a Eliseo cómo se veía, cómo se comportaba un hombre de Dios, Eliseo se levantó con hambre, con sed de Dios, y la Biblia nos enseña que fue un gran profeta. Y es mi reto para nosotros, amado hermano, que comencemos a entrenar a la próxima generación, que comencemos a modelarle el ejemplo a esta generación que Dios está levantando, que nos dejemos de inseguridades, los ministerios y las responsabilidades que Dios ha puesto sobre nuestros hombros,
nadie nos las puede robar. A Elías nadie lo puso por profeta y a Elías nadie lo pudo sacar por profeta, sino aquel que lo había puesto en primer lugar. La posición, el título, la función que usted tenga dentro de la congregación, si Dios se la dio, no hay hombre que se la pueda quitar. Así que entrene a la próxima generación, modele a la próxima generación. El hecho de que Eliseo pudiera caminar esos años con Elías le dio acceso a cosas que de otra manera eran imposibles de ver, porque la gente veía las profecías de Elías, la gente veía las obras de Elías, pero la gente no veía la vida privada de Elías, que le daba acceso a esas cosas públicas. Sin embargo, Eliseo, por cuanto fue entrenado por Elías, Eliseo, por cuanto fue cobijado bajo el ala de Elías, pudo ver lo que había que hacerse en privado para obtener estas victorias públicas. Y ese es uno de los problemas que la generación de hoy que se está levantando está teniendo. Estamos viendo una generación que quiere victorias públicas, pero realmente no sabe cómo vivir la vida privada. Y esto en gran parte tiene que ver con hombres y mujeres de Dios que no se han tomado el tiempo de entrenar a la próxima generación, porque hemos caído en estas tentaciones de pensar que nos van a robar las posiciones, de pensar que nos van a quitar lo que Dios nos ha dado, de todavía llegar a la arrogancia de pensar que estamos protegiendo el ministerio. ¿Quién nos creemos que somos, pueblo de Dios? Dios no necesita que nosotros lo defendamos. El Dios poderoso tiene la capacidad de defender lo que es de Él. Lea las Escrituras. Así que vamos a dejar los celos, la envidia y vamos a comenzar a entrenar a la próxima generación para que una generación de Eliseos hambrientos de una doble porción se levante. Y con esto, amado hermano, llegamos al final de esta serie. Te damos muchas gracias por el apoyo que nos has dado. Y a ti que has llegado hasta esta parte de la enseñanza, quiero compartirte algo que es fundamental en el ministerio de Palabra y Presencia. En cada introducción decimos, Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Y eso es solo una parte de lo que el ministerio Palabra y Presencia está diseñado. Pero hay una parte muy importante y fundamental del ministerio Palabra y Presencia. Y es que Palabra y Presencia hemos aceptado el reto de redefinir cómo vemos a Dios. No redefinir a Dios. Dios no puede ser redefinido. Pero la manera en la que nosotros vemos a Dios puede ser redefinida al ser expuesto a la verdad bíblica y disipar las mentiras que hemos aprendido. Y esa es la función principal del ministerio Palabra y Presencia. Y es por eso que vamos a encontrar muchas enseñanzas que son brutales y difíciles, como esta que estamos hablando en el día de hoy. Pero quiero decirte que es mi intención que el Dios de los cielos sea revelado a tu vida, que el Cristo crucificado y resucitado te muestre su gloria y que el poder del Espíritu Santo descienda sobre ti y te muevas con poder en el ministerio para el que Dios te ha preparado. Y ahora con esto finalizamos en el día de hoy. Te bendecimos, te damos gracias por estar con nosotros hasta el final de la enseñanza. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio y hasta luego.